¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro de Puertos Argentinos aquí en el Provincial con Silvia Martínez, con Ángel Elías, con todo el equipo, para empezar a conocer el trabajo en el sector, las actividades que se han dado al menos en estas últimas horas, no solamente en la Argentina, sino también en el exterior, porque uno de los temas que abordará, por ejemplo, Ángel, en el transcurso del programa tiene que ver con lo que ha pasado durante la pandemia, en esta, si queremos denominar post-pandemia o salida de la pandemia, en relación al comercio exterior y la visión que tiene Estados Unidos sobre esta cuestión. Y después hay dos puntos muy importantes que nos va a llevar a conocer Silvia con más detalles, que se han dado en las últimas horas. Uno tiene que ver con unas jornadas navales, las segundas jornadas navales que se desarrollaron en el ámbito del INTI, del cual SINA, la Cámara de la Industria Naval, tuvo un rol muy importante durante la pandemia para la realización de este evento. Y otro punto muy importante que con Silvia lo hablamos hace algún tiempo, aquí incluso con el titular del puerto de Comodoro Rivadavia, el presidente del consorcio del puerto de Comodoro Rivadavia, que es justamente la licitación que se ha anunciado en las últimas horas para la puesta en marcha de lo que será el astillero, lo que es el astillero del puerto de Comodoro Rivadavia, que se ha conocido en las últimas horas la licitación pública. Así que, bueno, son algunos de los temas que ya con Ángel y con Silvia empezamos a analizar. ¿Cómo están? Hola Silvia, hola Ángel, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, Silvia, decíamos que en el marco del INTI por estas últimas horas han terminado durante dos jornadas una actividad relacionada justamente con el sector naval, que nos gustaría que nos cuente, porque allí estuvieron presentes los representantes justamente del sector naval más destacados de nuestro país, ¿no? Mira, la verdad que cuando estamos en la época de la pandemia, con la Cámara Capipe, nos vinculamos con Juan Manuel Labanca del INTI y le planteamos la necesidad de certificar o de guiarnos el INTI en los procesos y en las certificaciones de los procesos y piezas. Y en ese momento, bueno, empezamos siendo una mesa chica de industria naval y después invitaron a los demás astilleros que consideramos hacer un relevamiento apropiado de cuáles eran los insumos que se podían sustituir o ponderar y trabajar a futuro. Bueno, poco a poco fuimos invitando a DINRA, a los proveedores de insumos, en fin, a toda la cadena de valor. En ese proyecto trabajamos durante toda la pandemia. Entonces, en esta ocasión se hizo dos días de jornada, el 14 y el 15 de junio, donde nuevamente dejamos la parte de Zoom y fue a la parte presencial, donde participaron todos los astilleros del país y algunas cadenas de valor de algunos insumos apropiados. Siempre es bueno que el Instituto Nacional nos apoye y nos enseñe o nos muestre o caminemos juntos en ciertos procesos en pos de dar una industria jerarquizada, con calidad, eficiente y bueno, bien para la Argentina y bien para el mundo. Así que bueno, eso es para celebrar, porque realmente nos anotamos todos en la transformación industrial y realmente velamos por la industrialización argentina, ¿no? Que es un país industrial, tiene una mejor oferta y una mejor performance en el mundo. Así que en ese sentido estamos. Eso fue la jornada que terminó ayer a las 15:30, aparte, bueno, fueron dos jornadas de camaradería entre toda la gente del sector. Muy bien, muy interesante que se vaya avanzando. Ángel, al igual que con Silvia, durante todo el tiempo que fue, recuerdo el tiempo de pandemia, se hablaba de, bueno, la situación que se vivía en cada uno de los sectores, en los puertos. Un poco ahí Silvia cuenta lo que trabajaron para la realización de este evento que se llevó a cabo en el ámbito del INTI. Y contigo, me acuerdo que en plena pandemia hablábamos del rol que iban a cumplir los barcos, las embarcaciones, el transporte marítimo y fluvial a partir de justamente lo que iba a ser la pospandemia, ¿viste? Cuando hablamos de cómo será a partir de la salida de la pandemia, si la pandemia, entre comillas, ayudará a que el transporte marítimo en general, digamos, tenga un rol más preponderante, porque, bueno, era una de las posibilidades. Y bueno, y eso era todo como un análisis, una especulación que hacíamos, especulación con datos, ¿no? Que iban surgiendo.
pero hay datos ya, porque ya estamos en esa salida paulatina que voy contando, que se está trabajando mucho, que se está incrementando, y en esto hasta el propio presidente de los Estados Unidos ha hecho algún tipo de declaración, ¿no? En estas últimas horas. Sí, mirá, las declaraciones estas de Joe Biden han sido muy significativas, porque él ha advertido que las grandes líneas marítimas, cuando hablamos de grandes líneas marítimas, estamos hablando de 8 o 9 grupos empresariales muy fuertes, entre grupos chinos, coreanos, Estados Unidos y obviamente los grupos europeos, han tenido durante esta situación de pandemia un cambio muy fuerte en la logística. En primer lugar, tener presente que la ruta entre Estados Unidos y China, donde básicamente en el inicio de la pandemia, desde años atrás, muchos productos se fabricaban en China, productos que eran de patentes o de empresas norteamericanas, ¿no? Eso generaba la necesidad de los traslados en una logística muy larga, pero bueno, Estados Unidos le había convenido notoriamente pagar salarios bajos en China, y bueno, tenía con una logística muy aceitada la posibilidad de vender, por ejemplo, los teléfonos de Apple, venderlos a pesar de que en Europa y en Estados Unidos, justamente teléfonos que son de una marca norteamericana, ¿no? Y esto se hizo sobre la base de una logística que tuvo que, lo hemos vivido acá en la Argentina claramente, declarar esenciales a sus trabajadores, porque yo puse el caso de los teléfonos, pero muchísimos insumos industriales indispensables para el funcionamiento de la industria argentina, era necesario importarlos, importar los remedios, movilizar las vacunas. Bueno, muchas de estas cuestiones, el sector más desafiado fue el sector de los trabajadores portuarios y el sector de la logística. Ahora, ¿qué pasó? Cuando se dio un movimiento de contenedores que de golpe, cuando se sale de la pandemia, comienzan de nuevo a hacerse esos trayectos, los puertos como los puertos de Shanghái, que es justamente el puerto más paradigmático, ¿no? Porque está mostrando de qué manera se ha agigantado la industria marítima, de qué tamaño son los buques, qué nivel de posición monopólica tienen en el contexto internacional, en la economía del mundo, y esto ha generado que el propio presidente de los Estados Unidos, en una visita al puerto de Los Ángeles, hizo una recomendación para plasmarla en una política de Estado, es decir, en una ley o en alguna normativa del gobierno de los Estados Unidos para poder controlar los precios de las grandes empresas navieras que tienen una altísima concentración. Y fíjate que esto no es solamente notable en lo que hace al aumento de los costos. Los costos, según cómo se mida, pero desde antes de la pandemia y ahora con el agregado de la guerra, han subido casi en un 1000% en muchos casos, ¿no? Eso es una cifra realmente extraordinaria, ¿no? Cómo genera una responsabilidad en esto que hoy se llama inflación mundial, ¿no? El aumento sucesivo de los costos en casi todos los países. Imagínate que todas estas transferencias de mercadería, el 90% se hace por barco, la posibilidad monopólica que tienen estas empresas es realmente impresionante. Bueno, esto es un elemento que hay que cuidarlo, y desde la propia, mirando desde Argentina, desde la comunidad marítima, de los trabajos que hace Silvia, todos estamos muy preocupados, porque la cuestión hoy radica en que las grandes marítimas tienen un gigantismo, porque los barcos son cada vez más grandes, pero además de tener barcos más grandes, que son realmente impresionantes, ¿no? En términos de la cantidad que pueden transportar, también aparece el hecho de que las grandes marítimas comienzan a realizar algunas funciones que antes no las hacían. En muchos casos intentan sustituir al transitario, al forwarder, al que hace el transporte de última milla en los países, donde directamente ya cuando viene el barco, ese barco bajan el producto, bajan el contenedor, y justamente ese contenedor es mandado a los lugares de destino por un vehículo de la empresa, ¿no? Quizá un camionero contratado en la Argentina, pero producto de la cadena de valor de la industria portuaria que integralmente los grandes jugadores la están manejando. Y esto está generando
mientras había una globalización de costos normal y el mundo funcionaba como venía funcionando, bueno, funcionaba, pero ahora los propios países se encuentran con un problema muy serio. Fíjate vos que el traslado de las vacunas frente a este aumento de costos, si hubiera que hacer operativos similares como ese, que fue realmente un operativo magnífico, ¿no? También traería muchísimos problemas. Por lo tanto, es toda una preocupación de que en el contexto internacional los grandes decisores tengan la posibilidad de frenar esos costos que también en muchísimos casos están perjudicando a países pobres, ¿no? Países que tienen que exportar o recibir sus alimentos. Como en el caso de la Argentina, también no se ha visto todavía con tanta fuerza en la cuestión de los commodities, pero sí en lo que es el aumento del costo del contenedor. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en que nosotros no caigamos en una monopolización. Tenemos que tener preparada nuestra industria naval para poder resistir a barcos que están llegando y que si nosotros no tuviéramos inversiones rápidas y no las podemos hacer, vamos a quedar afuera, porque nuestro puerto de Buenos Aires va a poder quedar casi como un puerto feeder y no un puerto hub, ¿no? Producto de lo grande que son los nuevos barcos y el peso económico. Es un tema muy largo para comentarlo, pero me parece que lo central es poner un SOS, poner una alarma en la necesidad de que estos costos se puedan manejar, porque hay que pensar que la industria no es solamente las grandes marítimas, la industria también tiene los que logran a través de las empresas pesqueras, por ejemplo, en Argentina o en cualquier otro país de América Latina, y que con sus trabajos se van a ver cada vez más agredidos con las embarcaciones o con las empresas, agredidos digo desde el punto de vista de los costos, ¿no? Y esto va a generar problemas muy, muy importantes. Por lo tanto, Biden lo hace también porque hoy se trata de mantener logísticas amigas. Ellos también tienen que ver de qué manera pueden actuar en esta nueva situación donde Ucrania y Rusia en esta pelea están llevando, creo, casi con certeza, no sé si a una tercera guerra mundial, pero sí a una crisis alimentaria grandísima y donde nosotros tenemos que jugar un papel justamente a través de la industria naval. ¿Qué más significativo que esto, ¿no? ¿Sabés lo que me preocupó la semana pasada? Bueno, vos también lo recorriste, el Management Logistics, donde hablando con distintas empresas, se manifestaron de que directamente el exportador, el dueño de la carga, es el que maneja toda la logística, o sea, contrata a la empresa armadora y contrata la logística al llegada a puerto destino para hacer puerta a puerta. Entonces, me preguntaba qué rol pueden cumplir las empresas armadoras que no están dentro de ese circuito, porque también, ¿y qué función cumplen las agencias marítimas? Porque si el armador, el exportador directamente contrata al armador y a toda la logística, la cadena de logística en su totalidad, la agencia va a tener un espacio para, bueno, tal vez para proveer víveres y esas cosas, ¿no es cierto, Ángel? Bueno, sí, y seguramente habrá que buscar nuevas maneras de tener la inteligencia comercial. Obviamente que pelear mano a mano versus sus grandes monstruos es muy difícil, pero por supuesto me parece que acá está entrando en discusión un tema que es muy interesante, que es, ¿se puede defender un país como la Argentina? ¿Se puede defender un país como Paraguay, como cualquiera de los países de América Latina, si no es en el marco de la conformación de fuertes alianzas regionales? Y seguramente hay que ir pensando eso. El otro día fue muy interesante lo que se habló en el encuentro del CCK, que organizó la AGP, donde se pudo hablar muy claramente sobre estas cuestiones, ¿no? Algunos piensan que encerrados sobre nuestras propias cuestiones, podemos defendernos, pero también es real que si nosotros podemos tener alianzas políticas y económicas con los empresarios y con los trabajadores, generando una regionalidad, estaríamos en condiciones de responder a este tipo de cosas. En vez de cada uno trabajara con su país, obviamente los niveles de competitividad son menores, si cada uno lo hiciera unilateralmente. Por lo tanto, yo creo que hay que pensar en que en este mundo de bloques económicos, donde está China, seguramente muy cerca de Rusia y de los Estados Unidos por otro lado, la Argentina tiene que comerciar mucho dentro del Mercosur. Eso hay que saber hacerlo, obviamente.
es difícil porque muchas veces las miradas de los gobiernos no son del mismo, no son similares, digamos, pero claramente la Argentina tiene que ir buscando, y justamente también la cuestión marítima está muy vinculada a eso, a encontrar alianzas poderosas, potentes, que pretendan defender el subcontinente o la región. Es mucho más fácil hacerlo si esto se da, si hay convenios internacionales, que si esto lo intenta hacer cada país por sí mismo, porque claramente las fuerzas productivas para competir son menores, ¿no? Por lo tanto, El yo creo que es fortalecimiento, el fortalecimiento también de la región, como vos decías, o el Mercosur, porque si hoy la logística pasó a ser, creo que, el ingrediente número 1 de todo el comercio exterior. Entonces, acá en la Argentina estamos tratando de ver cuáles cualidades tiene la red troncal, tratando de desarrollar los corredores bioceánicos, y también está la propuesta, que es una alternativa dada la bajante del Paraná, la famosa hidrovía continental de Córdoba, que bajaba toda la carga del centro del país. El famoso mapa logístico que en un momento dado conversábamos. Creo que el país debería, con una visión estratégica, empezar a reparar eso, porque creo que es el planteo de todo el mundo y más de nuestra región. Y teniendo la oportunidad, como vos decís, de proveer alimentos, es la verdad que es la oportunidad de Argentina para saltar muchos obstáculos que hoy por hoy tenemos en la parte económica, ¿no es cierto? Sí, sí, claramente. Yo coincido con esto y me parece que es muy interesante poder dar estos debates despojándose de los intereses particulares de cada uno de los Claro. sectores y pensando en el interés del país, ¿no? Y eso básicamente es lo que permitiría que nosotros tengamos una alianza, digamos, lo más equilibrada posible con países como Brasil. Fíjate que Brasil es nuestro principal cliente y socio comercial, y nosotros necesitaríamos tener un enfoque del mismo tipo, ¿no? Como para trabajar como se dio en algún momento cuando se creó el Mercosur, que creo que fue una oportunidad muy buena para la Argentina, que después como que se fue apagando, ¿no? Pero yo creo, y la mayoría de quienes miran la economía y que conocen mucho más otras cuestiones que no son solamente la cuestión de los transportes, están pensando en que las regiones son el futuro para los países, ¿no? Si no, muchas veces va a haber incomodidades y frustraciones producto de la falta de recursos como para alimentar a nuestros mercados o para salir de las crisis que están entrando a jugar en cada uno de nuestros países. Fíjate que América Latina está en una situación muy difícil y va a haber que salir con mucha inteligencia y con mucho trabajo. Tal vez el acercamiento del nuevo ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, con su experiencia recogida en Brasil, nos permite también cierto acercamiento. Yo lo que veo es el rol y el protagonismo que está tomando Chile, por ejemplo, con la salida por los corredores bioceánicos y el acercamiento y el vínculo que tiene con Bolivia y con Paraguay. Argentina tiene que también tener una participación activa en esto. Pero bueno, son nuevos desafíos que nos toca por delante. Tal cual. Hablando de puertos, hablamos de la situación en Estados Unidos y en definitiva terminamos hablando del mundo, ¿no? En el ámbito de la República Argentina, en estas últimas horas, Silvia, desde tu función como presidenta de SINA, que es la Cámara de la Industria Naval Argentina, han recibido la notificación de lo que es la licitación para la concesión del astillero del puerto de Comodoro Rivadavia, allí en Chubut. Nos gustaría que nos des tu impronta, porque ya nos has hablado, incluso has tenido vos hace un tiempo atrás una visita ya a Comodoro con el intendente, con los senadores nacionales, que de alguna manera explicabas que estaba sin funcionamiento durante mucho tiempo, si no mal recuerdo, 16 años. Así que nos gustaría que nos cuentes, bueno, el significado de esta licitación, ¿no? Sí, a consecuencia del aniversario de la localidad de Comodoro, antes de empezar la pandemia, la Cámara fue invitada por el intendente Luque de Comodoro Rivadavia para participar del acto, donde también estuvo el senador Luenzo, que es lugareño. En esa ocasión conocí al presidente del puerto de Comodoro, quien nos invitó a recorrer el astillero. El astillero
está en un lugar estratégico porque realmente está frente a la milla, a la milla 201, donde están todos los buques pesqueros, y es, la verdad, un despropósito que un astillero con esas características esté abandonado. Hace más de 16 años que estuvo en un concurso, se decretó la quiebra, lo tomó el Banco de Chubut, y ahora lo tiene como requisito fundamental el presidente del puerto de Comodoro para convocar a una licitación. Varias empresas de la Cámara están interesadas en la explotación del lugar y se vincularon con empresas lugareñas para facilitar esa integración con la gente de allá. Y la verdad que están muy entusiasmados con esa participación. Tandanor también se ofreció a dar un apoyo de ingeniería, y creo que tenemos que potenciar. Aparte, no nos olvidemos que justamente el puerto Comodoro cumplió un rol fundamental en la búsqueda de Lara San Juan. Sí, claro, totalmente. Entonces, Bueno, con Fabio Cambareri, que ha estado claro. en este encuentro, el titular de lo que es el administrador del puerto y presidente del Consejo Asesor de Comodoro, nos ha contado un poco todo esto. Es verdad lo que decide Lara San Juan, lo digo como periodista por fuera de toda esta actividad que estamos hablando. Recuerdo que la prensa estaba presente allí en el muelle del puerto a la espera de los operativos, incluso había llegado una embarcación, yo no recuerdo de qué país era, muy específica para la búsqueda y demás, haciendo base justamente allí en el puerto. Digo, y aparte el crecimiento que tiene en general la Patagonia, con el tema pesca por un lado, y con el tema, bueno, Comodoro es la ciudad de nacimiento de YPF también, así que Claro. bueno, la cuestión de energía también es muy importante. De hecho, varios asociados a la Cámara están dedicados al mantenimiento de ciertas áreas de YPF, ciertas áreas específicas, incluso las plataformas. Entonces, bueno, estar en una base como Comodoro Rivadavia realmente para la industria naval y para el sector es una zona importante, interesante o atractiva para cualquier inversión y para cualquier desarrollo. Así que bueno, hoy casualmente está por acá el presidente del puerto y hemos hablado telefónicamente. Vamos a ver si en el día de mañana nos reunimos, pero es algo importante para el país. Ángel, lo teníamos como en el sumario de los temas y tenemos 8 minutos, por ahí lo podemos que sea desarrollar de alguna manera, que ya que hablamos de energía, de lo que es el tema medio ambiente y demás, hay una cuestión que preocupa, que tiene que ver con la sequía en el país y que, bueno, hay un trabajo allí que se está desarrollando y que me gustaría que nos den, que es una semblanza, ¿no? Un anticipo, por ahí después lo podemos ampliar más adelante, ¿no? Sí, claramente se trata de un tema que incomoda notablemente el movimiento de los barcos, y que nos pareció que nunca un estiaje, una situación de estas características de bajante del río pudiera ser tan extenso. Sin embargo, estamos a 3 meses de llegar a los 3 años de estiaje. Esto significa valores del río muy bajos, que en algunas situaciones casi impidieron la salida de los barcos. Se da una situación muy particular porque hay precios internacionales de los productos agroindustriales, como pueden ser las harinas y los aceites, y sin embargo la salida de los barcos desde esta región ha tenido que completarse siempre, porque no pueden salir los barcos cargados en su totalidad, ¿no? Han tenido que completarse en los puertos de Buenos Aires, que significa, bueno, un aumento en el costo logístico que en última instancia lo terminan pagando los productores, porque se trata de precios que los trae el mercado, ¿no es cierto? Esto es un elemento muy interesante porque analizando sequías como esta desde 1944 no se habían experimentado. 1944 es un montón de tiempo, pero también hay que tener presente que la cuestión del cambio climático sigue avanzando notablemente, y hoy los organismos como el INA, que son los que se encargan de estudiar la hidrología o estudiar los fenómenos de las lluvias, los fenómenos de las represas, etc.,
están alertando no solamente ese tipo de cuestiones, va a subir o a bajar un río, sino que están planteándose la posibilidad de que haya eventos naturales catastróficos, ¿no? Eventos naturales de mucha gravedad, vinculados a la corriente del niño o de la niña, y que probablemente ocurran y hay que estar preparado para afrontarlos. No es solamente una cuestión de los alimentos, justamente los alimentos hoy, fíjate que nuestra gran ventaja sería poder vender mucho con costos bajos de logística en un momento como el que estamos, ¿no? Pero también hay muchas otras situaciones que estas emergencias hídricas y la sequía o los grandes calores pueden generar. Ejemplo, lo que podría ocurrir en el caso de que las bocas que sacan agua del río y que alimentan las grandes ciudades, por ejemplo Rosario o Santa Fe o Corrientes, no estén en condiciones de proveer el agua potable. Esto es otro problema muy importante porque aumenta mucho los costos de la prevención de enfermedades, producto del consumo de agua que no tenga un nivel de potabilización serio, ¿no? Así que bueno, esta cuestión es como para no pensarla solamente como una anécdota, cuánto llovió, qué bajo está el río. Bueno, esto hay que plantearlo también en la búsqueda de algún tipo de solución y sobre todo de pronósticos que permita enfrentarla, porque esto va a traer a los sectores más pobres de la población graves inconvenientes, y a los sectores que obviamente están comercializando también le generan cuestiones de incomodidad en cuanto a la competitividad. La ¿Qué verdad que cambio de era, digo, qué como cambio de era decía, estamos viviendo, ¿no? Con todo esto, ¿no? Con claro, estas cuestiones, ¿no? mira, hoy a la mañana hasta el propio Misiones organizaron una jornada de cambio climático. Eh, la preocupación de las provincias, porque no solamente estuvimos con la bajante del Paraná, sino con los incendios, los humedales, las sequías. Entonces, son temas que nos están estallando en la propia cara. O sea, si realmente no tomamos conciencia de las consecuencias que la falta de cuidado al medio ambiente nos puede ocasionar, fíjate que al país nos puede afectar hasta la salida de nuestro propio comercio. Si estamos con problemas de endeudamiento o problemas financieros, nos frenan el comercio y nos frenan lo más importante que tiene el país. Así que tendríamos que tener un plan B. Y un plan A. La verdad es También. siempre uno aprende, ¿no? Que tiene que planificar ante cualquier situación imprevista, y en este caso la bajante llegó para quedarse. Dice que estos desajustes o irregularidades nos queda sortear 2 años más por delante. Sí, claro. O sea, y con la pandemia de por medio, digo, cómo todo esto ha modificado absolutamente todo, ¿no? Es decir, no solamente una actividad específica, sino que nos hace replantear un montón de cuestiones que en algún punto yo creo que la pandemia, no sé si también no está vinculado a estas cuestiones del clima y de la, digo, más allá que es una cuestión netamente de salud, pero bueno, también hay modificaciones en los organismos de los seres humanos y demás por todas estas cuestiones que estamos hablando, no es simplemente, como decía Ángel, la bajante de un río, a ver cuánta agua tiene, cuánta agua no tiene, cuál es la medida de hoy, cuál es la medida de mañana, digamos. Trae consecuencias extras que van por la vida de los seres humanos de manera diaria, ¿no? Nos queda menos de 2 minutos, así que no sé si quieren Silvia y Ángel hacer algún cierre puntual sobre los temas que hablaron o algo más que quieran agregar. No, yo simplemente agregando lo que dijo Ángel y lo que vos estás diciendo también, Marcelo, es que reparemos en realmente la salud, porque todas estas consecuencias, realmente lo que está provocando en la salud son hechos graves. Entonces, la contaminación y la normativa, que por algo la OMI está tan preocupada y hace 10 años que está trabajando en pos a la descarbonización. Nada pasa de casualidad. Todo el mundo está previendo estas situaciones. Ángel, si vos querés decir algo. No, solamente agregar a lo que decís, yo creo que estás absolutamente acertada en alarmar, digo, en alarmar, en avisar, en difundir estas cuestiones, ¿no? Porque
hay que tomar conciencia de que si de acá al 2030 nosotros, digo, el planeta en general, pero esto significa acuerdos internacionales de los países y esfuerzos de algunos sectores económicos, etcétera, si esto no se logra, todos pensamos después de la pandemia vamos a salir mejores, y la verdad que no se alcanzó en el mundo a tener una conciencia total de pensar que todavía pueden venir cuestiones más fuertes y más graves. Hace poco se realizó en Córdoba, creo que en estos días, un encuentro sobre la economía circular. Eso es una cosa muy interesante, de cómo se puede buscar reducir los niveles de residuos que son los peligrosos o que generan una pérdida económica porque podrían ser utilizados para la fabricación, por ejemplo, con biomasa, de productos como remedios, como alimentos, etc. Esa economía circular.